Buenos días, soy la doctora Ana Brito, médico especialista en geriatría. Quiero agradecer ante todo pues el que nos acompañe en esta mañana de hoy, ya sea a través de los medios de YouTube, Moodle o de manera presencial. Bienvenidos. En el día de hoy me place conversarles un rato sobre las manifestaciones atípicas en el paciente adulto mayor con COVID. Nuestro contenido a desarrollar va a involucrar un aspecto general sobre las infecciones en los adultos mayores, algunos cambios que se dan con el envejecimiento y cómo pudieran repercutir en el pronóstico y evolución de las enfermedades, el impacto de la COVID-19 en las personas mayores a nivel mundial, qué factores de riesgo están relacionados con mayor severidad en lo que es la enfermedad como tal, y las manifestaciones tanto clínicas típicas como atípicas de la COVID-19 en los pacientes adultos mayores. Es importante recordar que la principal causa de muerte, incluso en nuestro país, si las agrupamos, son todas las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, un tercio de las muertes de los adultos mayores en el mundo están asociados a infecciones. La infección en el adulto mayor genera impactos muy negativos, sobre todo en lo que es el aspecto de la declinación funcional. Un adulto mayor que padece de una infección es prácticamente un empujón hacia un declive funcional que puede presentar. Y si no se aborda de manera adecuada, pues puede ser una declinación de forma permanente. Con los años, cada uno de nuestros sistemas, órganos, sufren modificaciones, cada uno de ellos de manera distinta, en tiempos distintos, van haciendo cambios con el envejecimiento, pero mantienen dentro de todo una capacidad de funcionalidad óptima para el adulto mayor. No obstante, si estos procesos de envejecimiento normal son alterados por procesos agudos, como lo son las enfermedades agudas, como la infección, o bien por procesos crónicos como enfermedades como la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar crónica, las cardiopatías hipertensivas, la hipertensión, en fin, todas estas enfermedades que se presentan con el envejecimiento, pues pueden deteriorar ese envejecimiento usual y convertirse en algo patológico. Es allí cuando se pierde ese equilibrio, esa homeostasis, y es donde podemos ver entonces la presencia de enfermedades que comprometen grandemente a la persona adulta mayor. Dentro de los cambios con el envejecimiento, pues no podemos dejar de mencionar lo que son los cambios en la respuesta frente a procesos infecciosos asociados a lo que es la senescencia del sistema inmune. Esta senescencia se da cambios en la inmunidad tanto celular como en la humoral y podemos encontrar algunos de los que son respuestas para los procesos infecciosos disminuidos, como por ejemplo la interleuquina 2. Se ha visto también una disminución de los linfocitos CD8 y de los linfocitos CD4, los cuales van a ver cómo también se ven asociados estas disminuciones a peores pronósticos en los pacientes que lo presentan y muy frecuentemente pues en los adultos mayores. No queremos que se lleven el mensaje de que la enfermedad tiene que ver directamente con la edad, o sea, el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, un adulto mayor puede tener mayor susceptibilidad a desarrollar cierto tipo de enfermedades. La COVID-19 vino para impactar en el mundo y las personas mayores lamentablemente han sido una de las más afectadas, ya que tienen mayor probabilidad de enfermar gravemente, tienen una tasa de mortalidad 5 veces mayor que la media en mayores de 80 años y en todas las Américas la mortalidad ocurre mayormente en las personas mayores de 70 años y seguido pues del grupo que sería de 60 a 69 años. Incluso en nuestro país, en las estadísticas que día a día nos presentan el Ministerio de Salud, podemos notar esta característica. Los hogares de ancianos han sido muy afectados también a nivel mundial. Alrededor de 40 a 80% de las muertes se han presentado en estos sitios donde tienen pues un grupo cautivo de personas adultos mayores, donde las condiciones quizás de hacinamiento, el número de personas pues favorece a la transmisión y de allí la cantidad de personas que fallecen. Sin embargo, en Panamá
es interesante ver que quizás por las medidas tempranas que fueron tomadas, no ha habido una mortalidad tan elevada de las personas adultos mayores residentes en hogares de ancianos donde han habido casos positivos. Por lo menos, pues no encontré información que así lo manifestara y los hogares que conozco no lo han presentado de esta manera. Al contrario, han tenido muy buena sobrevida. Bien, el CDC eh, recalca el hecho de que los adultos mayores son personas de alto riesgo, y es así como en Estados Unidos 8 de cada 10 muertes reportadas son en personas de mayores de 65 años. Aquí también podemos ver que con la edad los pacientes tienen mayor riesgo de hospitalización y tienen mucho mayor riesgo de muerte. Este grupo, arriba de 85 años, se convierte en el grupo más vulnerable, ¿no? Obviamente, a partir de los 60 aproximadamente, es donde hay este incremento importante en cuanto a las tasas de hospitalización y de mortalidad. ¿Cuándo consideramos que una infección por COVID es severa? Realmente existen una serie de escalas que nosotros utilizamos a nivel médico para poder definir los criterios de severidad. Sin embargo, como aquí hay un público mixto, vamos a resumirlo que todo aquel paciente que requiere hospitalización para tener soporte de oxígeno, aquel paciente que requiere una ventilación mecánica, manejo en cuidados intensivos o bien que fallece por COVID-19, es un paciente que ha tenido o que tiene una enfermedad severa. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han visto que están asociados a severidad? La edad, que ya hemos mencionado desde el inicio de la conferencia, ya que los adultos mayores pues son los más afectados y que tienen mayor probabilidad pues de manifestar severidad y morir. Las comorbilidades, y aquí entra un factor importante. Las comorbilidades se convierten en un factor de riesgo de severidad, ya sea para pacientes jóvenes o adultos mayores. La enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal crónica, la obesidad y el cáncer. Todas estas comorbilidades hacen que el adulto pueda llegar a tener un peor pronóstico. Existen marcadores que nos ayudan también a medir o a determinar la severidad de la enfermedad. Y estos, dentro de ellos, pues podemos mencionar el dímero D en más de 1000 nanogramos por mililitro, una proteína C reactiva más de 100 miligramos por litro, una lactato deshidrogenasa mayor de 245 unidades por litro, una troponina que duplique el valor normal, una ferritina mayor de 500 microgramos, una CPK también que duplique su valor normal y una interleuquina 6 elevada. Todos estos marcadores, nuestros hospitales por lo general pues cuentan con ellos y nos permitían en los momentos más críticos de la pandemia que hemos estado, pues medir la severidad de los pacientes y así tomar las decisiones respectivas. En una publicación del Journal of Infection, en donde en un hospital se midieron las características pronósticos en seguimiento a 4 semanas. Este estudio se hizo en Wuhan y ellos encontraron dentro de 339 pacientes adultos mayores COVID positivo que 70% de ellos estaban en un estado severo o crítico, con una tasa de mortalidad del 19%, una media de sobrevida aproximadamente 5 días después de la admisión. Y dentro de los predictores encontrados como mal pronóstico era aquel paciente que presentaba disnea, que presentaba comorbilidades asociadas y complicaciones similares a lo que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, o ERDS. ¿Qué hallazgos encontraban en los pacientes? Aquí podemos comparar los pacientes que tenían sobrevida con los pacientes que fallecían. Y vemos, pues, hay una gran lista de laboratorios que no vamos a mencionar todo, pero, por ejemplo, encontramos la cuenta de leucocitos, de linfocitos, vemos que el dímero D también en los pacientes que fallecían estaba elevado con respecto a los pacientes que sobrevivían.
Los pacientes que tenían una creatinquinasa MB elevada, pues tenían mayor mortalidad. Marcadores, como les mencioné, como la proteína C reactiva y la interleuquina, aquí vemos los pacientes que sobrevivían, como había una diferencia totalmente significativa, ¿no?, de ambas marcadores inflamatorios. Y lo que, como les mencionaba, la cuenta celular inmune, que los CD4 y los CD8 en los pacientes con respecto que sobrevivían a los que fallecían, tienen una disminución importante. Entonces, en los pacientes que tienen ya de por sí un sistema inmune con un descenso o de estas células, pues obviamente van a tener un peor pronóstico. Cuando nos enfrentamos a hacer un diagnóstico de un paciente COVID positivo adulto mayor, nos enfrentamos realmente a todo un reto por múltiples características que tiene el adulto mayor. Vamos a mencionar solo algunas. Sabemos que uno de los signos de alarma o síntomas es la fiebre. Sin embargo, en algunos pacientes adultos mayores vamos a tener que tienen la habilidad para regular la temperatura algo disminuida y pueda que estemos ante un cuadro grave y el paciente no nos eleve temperatura. En el caso, por ejemplo, de la tos, que es otra señal, otro signo que nos puede alertar. Sabemos que los adultos mayores, por ejemplo, que tienen enfermedades pulmonar obstructiva crónicas, son pacientes que tosen de manera frecuente eh, y puede quizás enmascarar o hacernos pasar por alto que este paciente está ante un nuevo proceso. Lo mismo ocurre en pacientes que tengan alguna enfermedad neurológica en la cual esté alterado el reflejo de la tos. Por ejemplo, pues pongo el ejemplo de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, pero pudiéramos estar hablando de otros pacientes con cualquier otro tipo de enfermedad neurológica que tenga dicho reflejo disminuido. Y un grupo importante, los pacientes que tienen ya deterioro cognitivo, porque estos pacientes tienen limitaciones para comunicar síntomas. Entonces, si tenemos un paciente que pueda tener incluso varias de estas comorbilidades, un paciente POC que tenga secuelas de CB, que tenga deterioro cognitivo y que aparte tenga incapacidad para presentar los cambios de temperatura de manera adecuada para la regulación, pues definitivamente es un paciente que probablemente vamos a diagnosticar tardíamente y por ende el abordaje va a ser un poco tarde o va a ser quizás con un desenlace peor que si hubiésemos iniciado manejo tempranamente. Bien, los signos y síntomas frecuentes en pacientes con COVID-19 en general son los mismos para las personas jóvenes y para las personas mayores. Digamos que globalmente los síntomas más frecuentes son fiebre o escalofríos, la tos, la falta de aire o esa sensación de dificultad para respirar, la fatiga, ¿no?, ese dolor en el cuerpo, mialgias, los dolores de cabeza, la pérdida del olfato o del paladar, del gusto, el dolor de garganta, la rinorrea, las náuseas o vómitos, y la diarrea, ¿no? Eh, estos síntomas, pues nosotros los podemos encontrar perfectamente en un adulto mayor y hacernos sospechar de que estamos ante un diagnóstico de COVID-19, obviamente con todo el antecedente, toda la historia clínica. Pero hay pacientes, pues, que quizás nos presenten cuadros distintos, nos presenten solamente un síntoma y de manera muy leve, y es allí donde viene el gran reto. Bien, en el Journal of Infection también publica un estudio retrospectivo que se hizo en pacientes con neumonía asociada a COVID-19. Se realizó en el hospital de Hainan, en China, y se realizó de enero a febrero del 2020. Aquí lo que hacía era que comparaban la característica clínica de los pacientes jóvenes con los pacientes ancianos. Y en esta publicación, vamos a enfocarnos solamente en esta tabla, en lo que tiene que ver con los síntomas. Los adultos mayores fueron 18, los jóvenes y de edad media fueron 38 participantes. Vemos que es una muestra pequeña, pero bueno, realmente toda publicación eh, durante una pandemia es el dato que existe y es lo que realmente nos ayuda en algún momento pues a poder conocer un poco la enfermedad.
Y vemos aquí que los síntomas clínicos presentes en los adultos mayores, por ejemplo, vemos que la tos con expectoración, pues realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Lo que fue la dificultad para respirar tampoco hubo una diferencia significativa. La fiebre, realmente aquí fue donde se presentó una diferencia que tiene estadísticamente significancia con una P de 0.008. La fatiga, la congestión nasal y los vómitos, pues la verdad no presentaron una significancia relevante. Entonces, en este estudio, básicamente fue la fiebre el síntoma distinto en cuanto a prevalencia entre la población adulta mayor y la población joven y de edad media. Una publicación del JAMA del 2020 muestra las características y pronósticos de 21 pacientes críticamente enfermos con COVID en el estado de Washington. Aquí, de manera importante, podemos recalcar que el promedio de edad de los participantes de esta publicación es de 70 años, ¿no? Con un rango que va de 43 a 92 años. Y la mayoría, pues, fueron del género masculino. Como ustedes saben, hay una tendencia a que los varones, pues, digamos, se ha notado, pues, que tienen mayor positividad que las mujeres. Eh, hay que terminar de ver qué ocurre con el final de la pandemia y podemos entonces sacar mejores conclusiones. Y en esta publicación se identificaron un 86% de pacientes con enfermedades crónicas, tales como la enfermedad renal crónica, y aquí fue la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero lo que vamos a ver es que estamos hablando de los síntomas, y aquí los síntomas iniciales incluían en esta población promedio de 70 años, 76% lo que era la dificultad para respirar o una respiración entrecortada, fiebre como un 52% y tos. Como les decía, la mayoría de los pacientes probablemente van a presentar síntomas típicos, pero un grupo no despreciable definitivamente va a tener una presentación de manera atípica de la enfermedad. Y es probable que tengamos declinación funcional como un síntoma o un signo que nos debe llamar la atención. Ese paciente que presenta una caída, ese paciente que cambia su estado de actividad y se torna letárgico, somnoliento, o bien un paciente que previamente mantenía continencia y paciente se torna incontinente, son datos que nos debe llamar la atención. Algo está ocurriendo y tenemos que investigar. O bien el paciente que presenta anorexia o hiporexia, que se deshidrata producto de esta disminución de la ingesta y que presenta posteriormente probablemente desequilibrio hidroelectrolítico. Aquí la historia clínica es fundamental para poder recopilar todos los datos, saber que esto es nuevo y a qué se asocia. Un punto muy importante son los trastornos neurológicos. Los adultos mayores que presentan algún proceso agudo, ¿no? De tipo infeccioso, y aquí incluimos a la COVID-19, puede presentar cuadros de delirium. Con la COVID también hemos encontrado los ictus como una señal de alerta. Y recordemos que dentro de las características de las COVID hay un grupo de pacientes que pueden tener incrementado el dímero D, favoreciendo a lo que es la formación de trombosis. Y pues por ello favorece a lo que son las enfermedades cardiovasculares como el ictus. Vamos a dar o a dedicar un poquito de atención a lo que es el delirium asociado a la COVID-19. Vamos a aclarar un poquito para aquellos que nos escuchan el día de hoy, cuáles son esas manifestaciones del delirio. Las manifestaciones clínicas que nos deben dar esa señal de alerta es que hay un cambio del estado de atención de ese paciente, del pensamiento, del nivel de conciencia, ¿verdad? De manera aguda. Ese inicio agudo, ese cambio que te dicen, ese paciente ayer estaba muy bien, se comunicaba de manera normal,
cognitivamente aparentemente íntegro, y de un día a otro o en horas el paciente cambia esas características. Entonces, ese inicio agudo que sea fluctuante, es decir, que ese paciente dentro de incluso 24 horas pueda presentar episodios de aparentemente coherencia, vamos a decir así, y momentos en los cuales pues está con inatención e incapacidad de comunicarse de manera correcta. Estos pacientes tienen déficit cognitivos globales o múltiples asociados, por ejemplo, a desorientación, puede tener trastorno de lenguaje, trastornos de memoria. Es importante que no se confunda con una demencia porque es un diagnóstico diferencial de hecho, pero lo clave es que es un cambio abrupto, un cambio agudo y de curso fluctuante, con compromiso de la atención. El delirium como una característica de la COVID-19 puede ser el síntoma de presentación inicial o bien puede que se desarrolle a lo largo de la enfermedad o del manejo que tengamos con el paciente. Pero tenemos que aclarar que el delirium no es exclusivo en ancianos, es más prevalente, es más frecuente que se dé en ellos, son pacientes que tienen más riesgo para desarrollar delirium, pero también se ha visto que los pacientes con COVID-19 que tienen una infección severa, como por ejemplo un síndrome de distrés respiratorio del adulto o que están en ventilación mecánica o en cuidados intensivos, son pacientes que también pueden tener delirium como parte de los síntomas que se presentan eh, durante el manejo de estos pacientes. Sin embargo, es muy importante en un paciente adulto mayor que se presenta con delirio buscar la causa. El delirium es simplemente una señal de alerta que nos obliga a buscar qué situación está generando esa disregulación cerebral en el paciente adulto mayor. Vamos a poner un ejemplo pequeñito de cómo también pudiera presentarse un paciente COVID y declinación funcional. Pongamos que tenemos un varón de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, deterioro cognitivo leve. Es un paciente que era totalmente independiente en sus actividades básicas de la vida diaria, se bañaba solo, iba al baño solo, comía solo, era capaz de vestirse, ¿verdad? Continente, y mantenía su control médico de manera regular. Y en pocos días ese paciente deja de caminar, ¿verdad? Se torna incontinente, cambia su estado general y se torna letárgico, ¿verdad? Pero no tiene tos ni tiene fiebre, solo algo de estornudos, ¿verdad? Esta historia realmente la podemos ver con bastante regularidad, no solamente en la COVID, sino en otras enfermedades en el adulto mayor, una neumonía no COVID, la podemos ver en infecciones urinarias, la podemos ver en un infarto también, la podemos ver en muchas condiciones presentes, igual que el delirio, pero realmente en el contexto que estamos en una pandemia, tenemos que sospechar y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial incluyendo a la COVID-19. No se nos puede pasar que cualquier cambio en el adulto mayor, en su condición general, como hemos mencionado, nos debe dar una señal de alerta que en conjunto con la historia clínica, ya sea dada por el paciente o por un familiar o cuidador, debe llevarnos a hacer el diagnóstico oportuno y poder así brindar al adulto mayor un mejor pronóstico. ¿Qué cosas nos tenemos que llevar? Que los adultos mayores es la población vulnerable, que es el que tiene mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, y pueden cursar desde asintomáticos a pacientes con síntomas típicos o con síntomas atípicos. Que la declinación funcional, las alteraciones neurológicas o descompensaciones de patologías pueden enmascarar el diagnóstico de la COVID en el adulto mayor, y que un diagnóstico oportuno da la oportunidad a un mejor pronóstico a esta población. Muchísimas gracias y espero pues que haya llenado sus expectativas. Ahí les dejo mi correo, cualquier artículo que deseen o en caso tal que quieran alguna aclaración o tengan alguna pregunta, estamos a bien de contestarles. Hasta luego.